El secreto del número 11. El número 11 es la marca que tienen los seres dimensionales que viven en el antimundo. Estos seres dominan nuestro mundo en la sombra. Todos los desastres ocurridos con el número 11 son una forma de decir que ellos están detrás los hechos ocurridos. El número 11 cuenta de forma oculta la historia de nuestro planeta, y porque estos seres del antimundo gobiernan en nuestra dimensión. Para entender todo esto hay que saber qué es el antimundo, y porque el número 11 es la marca de esta dimensión llamada antimundo, la antitierra. El antimundo, un mundo gemelo de nuestro planeta Tierra, creado de antimateria y materia oscura, que es paralelo a nuestro mundo que es de materia. Es gemelo de nuestro mundo, así que es Géminis y su color sería azul. Ahora miremos el número 11 no como un número matemático, sino más bien como un símbolo. Observamos que es lo más parecido a los seres humanos, tendría un tronco en su parte más alargada y una cabeza en su parte corta, tiene a su hermano gemelo que es el 1, al igual que nuestro mundo que tiene a su hermano gemelo que es el antimundo, y es también Géminis. Por lo tanto el número 11 oculta el mensaje de por quién estamos dominados y controlados, que son estos seres de antimundo. El número 11 es Géminis. En el caso de Géminis, hablamos del aire y el contacto con el solve o la energía sutil que nos gobierna y de todo un sistema mítico, astrológico y anatómico que funciona inexorablemente aún sin nuestra percepción, lejos de la razón, de manera inconsciente e inevitable, que nos brinda la energía necesaria para seguir el viaje de la vida. Recuerda que el antimundo está creado de antimateria y nuestro mundo es de materia. El 11. Es el número del maestro, pero puede ser un maestro a la sombra, la persona enseñando a los demás. El 11 es el rey, el 2 es el poder detrás del trono. La historia cuenta que hace unos 20.000 años estos seres del antimundo contactaron con los seres que había en ese momento en nuestro planeta, unos seres muchos más avanzados que nosotros y que intentaban escapar de un desastre que terminaría con toda vida humana en la Tierra. Estos seres sabían que viajar a otros planetas que estaban a años luz era imposible, así que construyeron un portal dimensional, algo parecido al acelerador de partículas de Suiza. Pero por desgracia lo que consiguieron es que entrarán estos seres de esta dimensión paralela a la nuestra, que convirtió a nuestro mundo en una granja humana de la que poder alimentarse de sus energías. En los acontecimientos más importantes del siglo XXI, el 11 ha estado presente de manera casi obsesiva y sospechosamente constante, como si alguna forma de inteligencia superior jugase con todos los eventos para que enlazasen al misterioso número. No pocos libros sagrados aseguran que la llegada del fin de los tiempos vendrá anunciada por señales. Son esas señales las cifras de datos, fechas, nombres y lugares que rodean al 11 en estos oscuros tiempos que vivimos. ¿Acaso esas caprichosas entidades colocan estas señales como balizas que indican la venida de acontecimientos dramáticos en la historia del ser humano? Recorramos a través de esta nota la singularidad del número 11 y cuáles sucesos relevantes han ocurrido en fechas similares a esta. El 11, normalmente podríamos decir que es el número natural que sigue al 10 y precede al 12, pero para la numerología y algunas religiones es un número de gran significado. Los extraterrestres son seres del antimundo. Los extraterrestres pueden alterar la percepción de nuestro entorno. Los extraterrestres pueden controlar lo que creemos que vemos y pueden presentarse ante nosotros de cualquier apariencia y forma. Los extraterrestres pueden sacar nuestra conciencia de nuestros cuerpos físicos, inutilizar el control de nuestros cuerpos, instalar una de sus propias entidades y usar nuestros cuerpos como vehículos para sus propias actividades antes de devolver nuestra conciencia a nuestros cuerpos. Los extraterrestres se nos pueden presentar en un estado invisible y solo pueden hacerse parcialmente visibles. Los extraterrestres sacan fluidos corporales de nuestros cuellos, espinas dorsales, venas, articulaciones como las rodillas y muñecas, y otras partes. También inyectan fluidos desconocidos en varias partes de nuestros cuerpos. Un número sorprendente de abducidos sufren enfermedades graves que no tenían antes de sus encuentros. Esto los lleva a cirugías, debilitación e incluidos a la muerte por causas que los doctores no pueden identificar. Algunos abducidos experimentan una degeneración de su bienestar mental, social y espiritual. Conductas excesivas se asoman con frecuencia, como abuso de drogas, alcoholismo, comer demasiado y promiscuidad. Las obsesiones extrañas desarrollan y provocan trastornos en la vida normal y la destrucción de las relaciones personales. Los extraterrestres muestran un gran interés en la sexualidad adulta, sexualidad infantil y en infligir dolor físico a los abducidos. Los abducidos recuerdan haber sido instruidos y entrenados por extraterrestres. Este entrenamiento puede ser en lecciones verbales o telepáticas, proyecciones de diapositivas o verdaderas instrucciones prácticas en operación de tecnología extraterrestre.
Los abducidos informan ser llevados a instalaciones en las cuales no solo encuentran extraterrestres, sino que también a humanos de aspecto normal, a veces militares uniformados trabajando con los captores extraterrestres. Los abducidos a menudo encuentran más de un tipo de extraterrestre durante una experiencia, no solo a grises. Cada mezcla posible de grises, reptoides, insectoides, rubios, y frente de pico de viuda, se han visto durante abducciones únicas a bordo de la misma nave o en la misma instalación. Los abducidos informan haber visto a otros humanos en estas instalaciones, siendo mutilados sin sangre, despellejados, desmembrados y apilados como leñas sin vidas. Algunos abducidos han sido amenazados de que también terminarían en estas condiciones si no cooperan con sus captores extraterrestres. Los extraterrestres han forzado a humanos abducidos a tener relaciones sexuales con extraterrestres e incluso con otros abducidos mientras grupos de extraterrestres observan estos actos. En tales encuentros los extraterrestres a veces utilizan caretas con el fin de ganar cooperación del abducido apareciendo en imágenes como Jesús, el Papa, ciertas celebridades, e incluso los esposos muertos de los abducidos. Los extraterrestres hacen predicciones de un período inminente de caos y destrucción global. Ellos dicen que una cierta cantidad de humanos serán rescatados del planeta con el fin de continuar la especie, o en otro planeta o bien de vuelta a la Tierra después de que acabe la destrucción. Muchos abducidos informan que no creen a sus captores extraterrestres y prevén un uso mucho más siniestro de los humanos rescatados. Puertas dimensionales. Es posible que coexistan con nosotros seres en otras dimensiones totalmente diferentes a las nuestras. Se ha hablado de la existencia de nuestros antípodas, aquellos que pertenecen a la antitierra que ocupa el mundo de la antimateria. Hay pautas en el comportamiento humano que nos demuestran la coexistencia de otros mundos dentro del nuestro, como por ejemplo el tener la sensación de que hay alguien detrás de nosotros, darnos la vuelta y no ver a nadie. Sentirnos nombrados por una voz cuyo dueño no existe, etc., sería un largo etcétera. Dentro de nuestro planeta hay accesos a las otras dimensiones y cuidado. En más de un caso esos accesos, denominados puertas dimensionales, pueden encontrarse en nuestra propia casa. Los mundos paralelos han sido, y siguen siendo, un enigma aún no esclarecido. Han dado lugar a infinidad de conjeturas dentro de las que han vertido sus diversas opiniones científicos, escritores, poetas y filósofos. Tanto las desapariciones instantáneas de personas dentro de sus propios hábitos como las apariciones inesperadas y a veces espantosas de seres que surgen del pasado o del futuro nos dan pautas de que vivimos en coexistencia con universos paralelos. Hay varios acontecimientos por demás extraños que nos señalan en ciertas oportunidades los accesos a otras dimensiones. Corría el año 1890, era el día 24 de diciembre. Tom Lerch estaba festejando la Nochebuena con su familia. El lugar donde ocurrieron los hechos era South Bend, estado de Indiana, Estados Unidos de Norteamérica. Las puertas dimensionales y su ingreso a un mundo paralelo. La familia estaba preparándose para la tradicional cena. Vivían en una finca del mencionado estado, y solo faltaba un detalle para comenzar a comer: traer agua fresca del pozo que se encontraba en el exterior de la casa, a unos 20 pasos de la misma. Oliver, hijo de los Lerch, de 20 años de edad, fue a buscarla. Transcurrieron varios minutos cuando las personas que se hallaban en el interior de la casa escucharon un alarido escalofriante, reconocieron en el grito la voz angustiada de Oliver. Salió toda la familia pensando que el muchacho habría tenido algún accidente. No vieron nada. Sí oyeron: «Auxilio, estoy atrapado, no encuentro la salida». El padre gritó frenéticamente: «¿Dónde estás, hijo?». La voz del muchacho venía desde una gran lejanía. «No sé, padre, no conozco a nadie, estoy ya muy lejos de ahí, sálvame». Esa noche del 24 de diciembre había estado lloviendo, de manera que la tierra estaba húmeda. Las pisadas de Oliver se notaban marcadas, pero no llegaban hasta el pozo de agua, se perdían abruptamente a mitad de camino entre la casa y el pozo. De Oliver Lerch no se supo más, salvo un detalle posiblemente importante. Las hermanas de Oliver, al acercarse al lugar del suceso, escucharon la voz de Oliver hablando en un idioma desconocido, y como si se encontrase a muchísima distancia. ¿Es South Bend, en Indiana, una puerta dimensional? ¿Puntos de ingreso al interior del planeta a través de puertas dimensionales?
El 21 de mayo de 1974 en Bogotá, Colombia, un autobús, con 67 pasajeros entre estudiantes y profesores que se encontraban en viaje de estudios bajo las órdenes del profesor Ricardo Espinosa, se desvaneció en plena carretera entre Tulcán, Ecuador, y Pasto, Colombia. Otro acceso a la dimensión desconocida entre Colombia y Ecuador. Por otro lado, en Keyton, Inglaterra, el 21 de diciembre de 1620 los pobladores de la villa presenciaron una batalla 22 años antes de que ocurriese en la realidad. Se trataba de la batalla de Colina Edge, librada el 23 de octubre de 1642 y protagonizada por las tropas del Parlamento y las del ejército real de Carlos I. Cuando la batalla cesó, los pobladores, que en ningún momento corrieron peligro, vieron cómo se desvanecían los dos ejércitos, sin dejar rastros. Desde la dimensión futura los acontecimientos se habían hecho visibles. Dijo Sir Arthur Eglinton. El tiempo es un mapa desplegado ante nosotros, en donde está marcado el acontecer del presente, pasado y futuro. Somos nosotros los que nos incorporamos a los acontecimientos. No solamente aparecen y desaparecen seres humanos, sino que también ocurre lo mismo con islas y pequeños continentes. La isla de San Borondón forma parte del archipiélago de las Islas Canarias. Como aparece y desaparece ante la vista asombrada de viajeros y habitantes de dichas islas que la circundan, parece ser que perteneciese a otra dimensión. Desde la Edad Media aparece en algunas cartografías. Más de un navegante y de un aviador la han localizado y visto, como la han visto también desaparecer. No hundirse, sino desaparecer. La última aparición, primero como en una nebulosa y luego con perfecta claridad, fue el día 26 de abril de 1967. Cada 10 años la isla de San Borondón realiza su aparición desde su lejana dimensión. Estamos en 1979, hay quien asegura ver, en noches de luna nueva, el suave dibujo de la isla de San Borondón. Las puertas dimensionales dispuestas a lo largo y a lo ancho del planeta se abren donde menos se las espera, pero cuando han cobrado sus víctimas se cierran para siempre. Canal Subcrack Estrella presenta Portales Dimensionales de Nostradamus. Quiso el destino que un genio naciera en un lugar muy especial, un lugar de esos que llaman mágicos, y que esconden grandes secretos como es Saint Raimi. El destino quiso que este genio naciera aquí, para descubrir sus secretos y utilizarlos. Otro genio, pero este era pintor, dibujó en este mismo lugar Saint Raimi 350 años después del primero. Los portales dimensionales que se abren en este lugar. Nos estamos refiriendo al pintor Vincent Van Gogh, que dibujó en su noche estrellada en Saint Raimi de Provence, Francia, estos portales dimensionales. Aquellas espirales en el cielo y remolinos en la tierra que dibujó Van Gogh, eran portales dimensionales. Curiosamente, este fue su último cuadro. Posiblemente lo asesinaron para que dejara de contar estos secretos. Pero volvamos al principio, al primer genio que descubrió estos portales dimensionales con los que moverse en el tiempo. Para empezar, un poco de historia. Michel de Notre Dame nació el 14 de diciembre de 1503 en Saint Raimi, un pequeño pueblo del sur de Francia. Fue el primogénito de los 18 hijos que habría de tener el matrimonio formado por Pierre de Saint Remy y Jaume de Notre Dame. Aunque la familia Notre Dame era católica y temerosa de Dios como sus vecinos del pueblo, por cierto es que los bisabuelos del joven Michel habían sido judíos, convertidos al cristianismo para evitar las persecuciones impuestas por la Inquisición. Ya desde niño, Michel de Notre Dame manifestó tener un carácter introvertido, que lo caracterizaría durante el resto de su vida. La inteligencia brillante y su insaciable avidez de conocimientos, lo llevaron a tener como mejor amigo durante su infancia a una persona muy especial, que marcaría el rumbo de su educación. Se trataba de su abuelo materno, Jean de Saint Remy, quien en aquel momento se desempeñaba como médico personal del rey Renato y su hijo, el duque de Calabria. En su abuelo Saint Remy, Michel encontró la compañía amistosa y la comprensión intelectual que no podían brindarle sus padres y hermanos. De esta forma, pronto comenzó a acompañar a su abuelo en los quehaceres profesionales, mientras lo interrogaba lúcidamente sobre los secretos y teorías de su trabajo. Jean de Saint Remy se sentía orgulloso de la vocación médica de su nieto y se convirtió en su primer maestro en el difícil arte de la medicina, en una época en que ésta se encontraba peligrosamente ligada a la superchería, inculcándole algunos principios revolucionarios. Gracias a esta influencia, a los 14 años, Michel de Notre Dame ya era un intelectual de sólida formación, capaz de leer, escribir y hablar correctamente no solo el francés materno y el hebreo hereditario, sino también el latín, el griego y el italiano.
También poseía avanzados conocimientos de matemáticas, pero su principal interés por el momento se centraba en la medicina. Fue a esta edad donde una noche estrellada en Saint-Remy de Provence Nostradamus observó algo en el cielo en forma de espiral, y un remolino en la tierra en forma de tornado. Esta historia no la encontrarás en ninguna parte, así que no la busques. Aquellos fenómenos se repetían cada cierto tiempo, y Nostradamus, en su afán de conocimiento, entró en aquel remolino formado en la tierra. ¿Acaso llegó Nostradamus a dominar aquellos portales dimensionales con los que pudo viajar y ver el futuro? ¿Y contar todo aquello con la mentalidad de una persona de su época? Nostradamus siempre se movió por muchos lugares de Francia, pero nunca se marchó muy lejos de su lugar de nacimiento en Saint-Remy de Provence. Saint-Remy de Provence es una comuna y población de Francia. Es la cabecera y mayor población del cantón de su nombre, y está situada en el distrito de Arles, en el departamento de Bocas del Ródano, en la región de Provenza-Alpes Costa Azul. Según el censo de 2007, su población era de 10.251 habitantes. Está integrada en la Communauté de Comunes de la Vallée des Vaux. La ciudad romana de Glanún se encuentra a pocos kilómetros, y es un sitio turístico de primer orden. Numerosos vestigios del pasado romano se pueden aún encontrar en la zona. Saint-Remy de Provence es uno de los lugares que dan renombre y alimentan el mito de Provenza. Junto a Aviñón y Arles, forma un triángulo provenzal visitado por miles de personas todos los años. Su pasado romano, sus idílicos paisajes, el encanto que tuvo para los pintores en el siglo XIX, con Van Gogh a la cabeza. La estación de tren de alta velocidad de Aviñón se encuentra a muy pocos kilómetros, lo que ha permitido que desde París muchas personas se hayan instalado en la zona. Muy cerca están las colinas de las Alpilles y la ciudadela de Vaux de Provence. En esta población nació el astrólogo francés Nostradamus, 1503-1566, y falleció la psicoanalista polaca Alice Miller, 1923-2010. Sus años de estudio. En la Francia del siglo XVI, la profesión médica era una de las pocas permitidas a los judíos, y una conversión que databa apenas de 3 generaciones, bastaba para escapar a la hoguera de la Inquisición, pero no para hacer de los Saint-Remy y de los Notre Dame católicos verdaderos. De modo que ambas familias seguían siendo hebraicas ante la ley y no hubo objeción alguna para que su hijo se enrolara en la Universidad de Montpellier, una de las más famosas escuelas médicas de Europa. Sin embargo, Michel de Notre Dame no fue directamente de Saint-Remy a esta universidad, sino que primero viajó a la vecina ciudad de Avignon, donde ingresó en la Facultad de Artes. Tenía 15 años y pasaría allí los 3 siguientes, completando su formación intelectual. Recién en 1522 partió hacia Montpellier, donde estudiaría medicina y, siguiendo la costumbre de la época, latinizaría su nombre convirtiéndolo en Nostradamus. Michel de Notre Dame o Miquel de Nostradama en occitano, fue un médico y consultor astrológico provenzal de origen judío, considerado uno de los más renombrados autores de profecías y eventos futuros. Su obra profética Las verdaderas centurias astrológicas y profecías fue publicada por primera vez en 1555. Desde la publicación del libro, muchas personas se han visto atraídas por sus misteriosos versos, comúnmente escritos en cuartillas. La mayoría de sus seguidores afirman categóricamente que Nostradamus predijo todas las catástrofes del mundo, desde su época hasta el futuro año 3797, fecha en que supuso que acontecerá el fin del mundo. También colaboró con la aristocracia francesa, elaborando horóscopos para la reina Catalina de Médici, prediciendo sorprendentemente la muerte del rey Enrique II y, finalmente, siendo asignado como médico de la corte real por Carlos IX. En contraste, muchas de las fuentes científicas afirman que la relación que existe entre los eventos mundiales y Nostradamus, es resultado de las traducciones e interpretaciones tendenciosas, con la finalidad de que coincidan plenamente con los acontecimientos que ocurren día a día. Por lo tanto, no hay evidencia cierta de que realmente Michel de Notre Dame haya hecho que las predicciones que son tan anunciadas tengan una clara identificación a la postre en el tiempo, últimos años y muerte. Hacia 1566, la enfermedad contraída por Nostradamus se convirtió en edema. El 1 de julio al atardecer, mencionó a su secretaria, Jeanne de Chavigny, que no lo encontrarían vivo para el amanecer. Al día siguiente fue encontrado muerto al lado de su cama. Aquí descansan los restos mortales del ilustrísimo Michel Nostradamus, el único hombre digno, a juicio de todos los mortales, de escribir con pluma casi divina, bajo la influencia de los astros, el futuro del mundo. Así reza el epitafio de Nostradamus, cuyas primeras profecías ya le habían otorgado cierta fama.
Se cuenta que, cuando muchos años después, en los tiempos turbulentos de la Revolución Francesa, llegaron a su tumba saqueadores y encontraron entre sus restos un medallón de oro que tenía la fecha exacta del saqueo de la tumba. Los 5 viajes de Nostradamus en su portal dimensional. El ascenso de Napoleón. En una de sus primeras profecías, las cuales consistían en una unión de 4 versos llamadas cuartetas, Nostradamus predijo presuntamente el nacimiento de Napoleón Bonaparte y su posterior alzamiento como emperador de Francia. Concretamente, la predicción afirmaba: un emperador nacerá cerca de Italia, que costará un alto precio al imperio, dirán los que con él se juntan, que es más carnicero que príncipe. De esta forma, Nostradamus habría predicho nada menos que 2 siglos antes el nacimiento de Napoleón Bonaparte, natural de Córcega, un territorio cercano a Italia pero de soberanía francesa. El profeta habría acertado además al afirmar que su liderazgo costaría un alto precio al imperio, pues el pequeño corso vació las arcas de Francia en su obsesión por dominar Europa. Finalmente, también se cumpliría la última premisa de la profecía, ya que Napoleón recibió el nombre de El Carnicero debido a que sus crueles batallas causaron un gran número de bajas en las tropas. Las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Cerca de las puertas y dentro de 2 ciudades, habrá 2 azotes como nunca vio nada igual, hambre, dentro de la peste, por el hierro fuera arrojados, pedir socorro al gran Dios inmortal. Según las interpretaciones que se han hecho posteriormente, Nostradamus haría referencia a las 2 bombas atómicas que Estados Unidos lanzó sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. Así, en el segundo verso el profeta se referiría a las 2 urbes niponas, mientras que en el tercero señalaría los cientos de miles de muertos que produjo el ataque y los posteriores damnificados. ¿Casualidad? Asesinato de los Kennedy. El gran rayo cae de día, mal y predicho por portador postulario. Siguiente presagio cae de noche. Conflicto en Reims, Londres, Etrusca bubónica. Se podría considerar que Nostradamus hace referencia al asesinato del presidente de los Estados Unidos John F. Kennedy. Este recibió varios disparos mientras participaba en un desfile en Texas el 22 de noviembre de 1963. Además, Nostradamus también habría adivinado con casi 400 años de antelación la muerte del hermano de JFK, el senador Robert Kennedy, quien falleció después de la 1 de la madrugada, y por lo tanto en la noche, como habría predicho Mitchell, después de que el terrorista Sheeran disparara sobre él en repetidas ocasiones. También se hace referencia en la segunda línea al aviso dado por la profetisa Jean Dixon a los 2 hermanos, quienes no le hicieron caso. La línea final de la cuarteta nos sitúa cronológicamente en la última de las muertes, sucedida mientras en Reims y Londres tenían lugar disturbios estudiantiles, y en Pisa y Florencia había riesgo de epidemias a causa de la inundación del río Arno. El ascenso de Hitler. A su vez, y como no podía ser de otra manera, Nostradamus dedica una gran parte de sus versos a profetizar varios sucesos relacionados con Hitler y la Segunda Guerra Mundial. De lo más profundo del occidente de Europa, de gente pobre un niño nacerá, que por su lengua seducirá a las masas, su fama en el reino de Oriente más crecerá. Sea casualidad o no, la relación de estos versos con Adolf Hitler no puede ser más exhaustiva, ya que el líder nazi nació en Austria y provenía de una familia pobre. Además, la coincidencia es absoluta en el tercer verso, pues la capacidad oratoria del Führer le permitió convencer a millones de alemanes para que combatieran a su lado. Sin embargo, existen muchas más predicciones que se pueden asociar con el dictador alemán. Entre las mismas destaca la XXV cuarteta de la segunda centuria, pues en ella se llega a hablar de Ister, nombre que es sumamente parecido al apellido del Führer. Bestias feroces de hambre ríos tragar, la mayor parte del campo contra Ister estará, en jaula de hierro el grande hará llevar, cuando nada el hijo de Germano observará. El atentado de las Torres Gemelas. Finalmente, también se han relacionado las profecías del médico galo con los trágicos atentados sucedidos el 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, cuando 2 aviones chocaron contra las Torres Gemelas de Nueva York. Es probable que Nostradamus profetizara los ataques contra el World Trade Center. 5:40 el cielo arderá, fuego acercándose a la gran ciudad nueva. Al instante, gran llama esparcida saltará, cuando se quiera a los normandos probar. De esta forma, y según la interpretación de varios autores, el primer verso haría referencia al ángulo desde el cual los neoyorquinos pudieron ver aquel fatídico día como los aviones chocaban contra las torres. A su vez, la segunda línea podría hacer referencia a que, cuando los aparatos chocaron, provocaron una gran bola de fuego. Finalmente, se podría considerar que Nostradamus se refiere a Nueva York como ciudad nueva. Sin embargo, esta no es la única referencia a las Torres Gemelas.
En el fuego del centro de la tierra, hará templar alrededores de Ciudad Nueva, dos grandes rocas largo tiempo harán guerra, luego Aretusa enrojecerá de nuevo el río. En estos versos, hay un elemento que destaca sobre el resto. En la primera línea habla del centro de la tierra. Si traducimos al inglés las palabras básicas nos encontramos con Center y World. The World Trade Center estaba Nostradamus dándonos el nombre del lugar donde ocurriría el ataque. Si el vídeo te ha gustado dale al pulgar arriba y suscríbete a mi canal. Canal Supercrack Estrella presenta la estación fantasma de Chambrí en Madrid y los túneles Illuminati. Todas las ciudades del mundo guardan construcciones Illuminatis. Grandes secretos que tienen que ver con las sociedades secretas y el satanismo. Hoy en este vídeo os cuento de una de esas construcciones realizadas, no se sabe con qué fin ocultista en un lugar conocido y famoso de Madrid. Y es que la Junta Municipal del Distrito de Chamartín guarda un gran misterio, de estos que son difíciles de entender. Desde la estación de Metro Chambrí de Madrid, cerrada desde hace 48 años o más, y que ahora es un museo, hay pasadizos que se dirigen hacia la Junta Municipal de Chamartín. El edificio de la actual Junta era antiguo palacete frecuentado por las amantes de Fernando VII y servían como vías de escape y siguen por los bajos del convento de las Siervas de María. Vaya usted a saber por qué los pasadizos se dirigen hacia la Junta Municipal de Chamartín. Pero no es algo único que ocurra solo en Madrid. Ocurre en todas las grandes ciudades del mundo, de lo que se llama el primer nivel. Túneles por donde se mueven las sociedades secretas para realizar sus rituales. Más abajo de este primer nivel subterráneo hay más niveles que solo se consiguen bajar según el nivel que ocupes en la sociedad secreta, donde el nivel máximo es el 33. Madrid es un laberinto, ya se sabe. Pero lo es, sobre todo, subterráneo. Bajo tierra, la urbe cosmopolita despliega un entramado de pasadizos y túneles, muchos desconocidos por el gran público, que nada tiene que ver con el ridículo aditamento de la M30 o la M40, a mayor gloria de Gallardón, nuestro alcalde más famoso. No, esos otros túneles son el mapa de las escapadas de Alfonso XIII, las estaciones cegadas del metro, palacetes con dos puertas difíciles de guardar, conducciones de agua por las que cabe un noble, galerías que unen el Retiro con Atocha, las cuevas secretas de Luis Candelas, los atajos de la Inquisición, búnkeres abandonados y no tan abandonados, refugios de la guerra civil que parecen lo que no son, monasterios y teatros que desembocan en el Palacio Real. Hay pasadizos que ya no existen, otros que ha inoculado la leyenda urbana, algunos tapiados por orden de la Casa de la Villa, pocos sobreviven secretos y, la gran mayoría, son territorio por explorar para aficionados a la espeleología, incluso, a la ufología, que a veces los fantasmas más tenebrosos están bien enterrados. Chambrí. Estación fantasma. Curiosamente, uno de los enigmas subterráneos que más ha dado que hablar y que soñar es relativamente moderno. 1966. Y tiene fantasma. No es un pasadizo, ni tan siquiera un túnel, sino una estación de tren fantasma. Chambrí. Bajo la llamada Plaza Vieja de Chambrí, a pocos metros de la estación de Iglesia, en la línea 1, que durante muchos años se cruzó espectral y abandonada, nunca paraba ningún tren. Chambrí, diseñada como casi toda la red de metro por Antonio Palacios, fue inaugurada en 1919 y abandonada en mayo de 1966. La razón era simple, en apariencia. No permitía su ampliación a 30 metros para dar cabida a más vagones en cada tren. Y ahí comienza la leyenda. Simplemente fue cegada, con urgencia. Y sin recogerse absolutamente nada, papeleras, asientos, carteles publicitarios, torniquetes, taquillas, cristaleras. Sucedió algo extraño. A pesar del abandono, nunca ha habido ni arañas ni ratas. Sí aparecidos. Cuando a principios del siglo pasado se construyó la estación, se descubrió un enterramiento de monjes que había quedado oculto cuando se derrumbó el convento de la Merced, durante los altercados de la desamortización de Mendizábal. Los trabajadores no supieron qué hacer con las osamentas y decidieron enterrarlos en uno de los andenes de la estación y precisamente es lo que alimenta, junto con su abandono, la leyenda sobre extrañas apariciones en la estación abandonada. La cuestión, por lo que nos interesa, es que por ella y sus túneles inmediatos corre un complejo de galerías abovedadas y una serie de estructuras a varios niveles, que ocupan varios kilómetros de longitud. Salieron a la luz hace más de 2 décadas con las obras de la plaza. Los pasadizos que más han llamado la atención son, parece, de 1936. Aunque los hay anteriores. De la Guerra de la Independencia, ya que en lo que hoy es la plaza, los franceses construyeron una fortificación para impedir que entraran los defensores por la hoy glorieta de Bilbao. Aunque vaya usted a saber.
porque los pasadizos se dirigen hacia la Junta Municipal de Chamartín, antiguo palacete frecuentado por las amantes de Fernando VII como vía de escape, y siguen por los bajos del convento de las Siervas de María, conocidas popularmente como las Buro porque trabajaban de noche para cuidar a enfermos y ancianos, gratis por voto de obediencia. En su interior está enterrada Santa María de la Soledad Torres Acosta, su fundadora. Amantes y monjas, juntas pero no revueltas. Cibeles. Antiguo búnker. Pero de noche trabajaban también, como unas y otras, en la sede subterránea del Estado Mayor del Ejército Republicano, bajo el parapeto del monasterio, en apariencia un simple cuartel republicano, entre 1936 y 1939. De ahí el túnel se bifurca hasta la sede del entonces Ministerio de la Guerra, hoy Cuartel General del Ejército, en el Palacio de Buenavista, es decir, la Plaza de Cibeles. Metro directo. Pasa por debajo de la calle Génova, por la misma sede del PP. Y discurre, por el Paseo de Recoletos, paralelo al túnel de la Risa entre Atocha y Chamartín, que ahora se ha duplicado con el AVE a Barcelona. 3 corrientes subterráneas que confluyen en Cibeles, aunque el mito refiere otras 3 corrientes, en este caso de caudales de agua sulfurosa, que hacen de la Plaza de la Independencia un lugar mágico, y en cuyo centro, justo debajo de la famosa fuente que en tiempos, surtía a Madrid de remedios contra el reuma, se forma un lago, justo ahí está la leyenda o realidad del Banco de España, una caja acorazada a 36 metros de profundidad sumergida en el agua, con un sistema de apertura estanca hacia su famoso búnker, construido en los años 30. Ayuntamiento de Madrid. Fenómenos paranormales. Una zona marcada por las leyendas de fenómenos paranormales y misterios sin resolver entre el Palacio de Linares, actual Casa de América, y el Palacio de Comunicaciones, hoy Ayuntamiento de Madrid. Pero a los túneles, que es a lo que vamos. Aunque hay leyendas que remiten a aparecidos en estos pasillos subterráneos, eje del tráfico ferroviario en Madrid, y hasta del metro a lo largo del eje Prado-Castellana. Pero eso es otro capítulo. Volvamos a los años 30. Durante la Guerra Civil, gran parte de la vida en Madrid se desarrolló bajo tierra. Las estaciones de metro se convirtieron en hospitales de campaña, refugios o polvorines. Los explosivos no solo se distribuían a través de los corredores de metro, sino que también se excavaron túneles, por ejemplo, en la ciudad universitaria para traspasar las líneas y minar objetivos al otro lado del frente. La proximidad de las líneas de ambos bandos, en algunos puntos a 150 metros, y lo apto del terreno propiciaron el que los dos contendientes utilizaran en esa zona la denominada guerra de minas. Esta técnica militar consistía en la excavación de túneles hasta llegar bajo tierra a puntos fortificados del enemigo, haciéndolos volar con una carga de abundantes explosivos, como ocurría también en el Monte del Pardo. Incluso en la Alameda de Osuna, en la llamada Posición Jaca, se construyeron búnkeres y pasadizos secretos por orden del general Miajas. Es quizá el enclave subterráneo más recorrido hoy en día. Discurre bajo el Parque del Capricho, a unos 10 metros de profundidad, donde estaba el último baluarte del mando republicano antes del fin de la contienda, el 1 de abril de 1939. Estas galerías conectaban también las trincheras entre los distintos frentes, como el de Hortaleza, servían de vía de comunicación con el resto de la ciudad y, sobre todo, se ocupaban como refugios subterráneos que partían de los mismos sótanos de edificios. Según los propios archivos militares, se hablaba de centenares de kilómetros de pasajes enladrillados, con bóvedas y corredores, además de conducciones para el agua, la electricidad y las evacuaciones. Los techos podían alcanzar hasta 2,5 metros de altura. Fincas urbanas de Madrid. Refugios. En el Servicio Histórico Militar, hay documentos en donde se detalla, por ejemplo, una relación de refugios y minas existentes en diferentes fincas urbanas de Madrid, excavadas algunas de ellas por el mismo vecindario. Incluso se detallan algunas de ellas, como la de la calle de Núñez de Balboa, 67. Han construido un muro que aísla un trozo de unos 40 metros cuadrados aproximadamente de alcantarilla, a cuyo trozo convergen 3 minas. 2 que parten del número 67 de dicha calle y una del número 28 de la calle de Juan Bravo. Estos edificios pertenecen a FAI, Federación Anarquista Ibérica, y CNT, Central Nacional de Trabajadores, Sindicato Anarcosindicalista. Palacio Real. Pasadizos secretos. En otros legajos se señala que tales refugios se hallan conectados, para su acceso, con conducciones del alcantarillado y con las múltiples galerías de agua, canalizaciones que, en algunos casos, perviven desde el siglo XI, cuando Madrid era aún Majerit, nombre mismo que remite al fui sobre agua edificada, mis muros de fuego son.
Son los famosos viajes de agua, construidos presumiblemente por expertos hidráulicos persas llegados con las tropas árabes con la conquista musulmana. Madrid es rica en riachuelos subterráneos y la muralla entonces famosa aún pervive en los sótanos de las casas de la Cava Baja, Don Pedro y Plaza de la Paja. Ese mismo itinerario es rico, aunque con más reciente construcción entre el siglo XV y XVI, en pasadizos secretos. Por ejemplo, el que une, o unía, porque ya es intransitable, cegado casi en su totalidad, el Palacio Real con el Monasterio de la Encarnación. Al menos, se ha encontrado otros dos, con destino o origen en el palacio diseñado por Sabatini. Uno, con múltiples bifurcaciones, lleva al Teatro Español, construido al ampliarse el antiguo Corral del Príncipe sobre los terrenos que ocupó el monasterio de Santa Ana, toda la plaza del mismo nombre, también, ordenado derruir por José Bonaparte. Hay quien afirma haber seguido el rastro a puertas que llevan siglos cerradas, a pasajes tapiados a finales de los años 70 y que conectan, además, con otros monasterios del barrio de las Letras. El otro conecta el Palacio Real con la Plaza de la Paja. En los sótanos de algún restaurante de la misma plaza, aún hoy, se abre el pasadizo, pocos metros adelante clausurado. Algunos tramos, como el que se presupone pasa bajo el Palacio de Amglona, en la calle Segovia y a un paso del antiguo escenario de autos de fe inquisitoriales, tienen las dimensiones necesarias para el tráfico de coches de caballos o eso dicen. Todo el centro histórico de Madrid, con vértices en la Puerta del Sol, Puerta Cerrada, Palacio Real y las Descalzas Reales, está comunicado por el subsuelo. Todos los funcionarios municipales que han trabajado en la Plaza de la Villa saben, por ejemplo, que los edificios del ayuntamiento entre Sacramento, Cañete y Mayor, sin ir más lejos, están conectados bajo tierra, y con ramales totalmente tapiados que no se saben muy bien, pero se presuponen, a dónde conducen. En tiempos de Felipe V, además del Palacio Real, se construyó los cuarteles del Conde Duque, que alojó a la Guardia de Corps. Y, claro, no falta quien afirma que hay vía directa entre unos y otros aposentos, reales o no. Incluso, otra vez las dimensiones extraordinarias, con cabida para carruajes. Aunque de a diferencia del túnel que parte de la Plaza de la Paja, no hay rastros visibles. ¿Es pura especulación? Un informe de la Comandancia General de Ingenieros, de 17 de diciembre de 1938, recoge un plan, incluso, para conectar el Palacio Real con la estación de Atocha. Dice así: el Estado Mayor del Segundo Cuerpo de Ejército desea comunicar el edificio del Palacio Nacional, en el cual tiene instalado su cuartel general, mediante galería subterránea, con la del ferrocarril metropolitano, y habla incluso de que en los reconocimientos realizados se ha encontrado una galería correspondiente a un viaje antiguo que partiendo del arco principal de entrada a la plaza de la hacen perfectamente utilizable para el fin propuesto. Plaza Mayor. Cuevas. Huir debió de ser también el fin de la conjunción de cuevas, pasadizos y falsas puertas que en plena Plaza Mayor usaba el legendario Luis Candelas para esfumarse, ayudado, por supuesto, por generosos anfitriones de los edificios de la calle San Miguel y Cuchilleros. No son los únicos, porque, como ellos, hay numerosos edificios que, sin saber muy bien por qué, comparte escapadas. O sí, historias de reyes, de nobles, de amantes pero también de guerra. Subterránea, por supuesto. O simple alcantarillas. La fábrica de porcelanas del Retiro tenía una red de galerías subterráneas que llegaba, ahora sí, a Atocha. Al menos, se le ha seguido en pleno parque a 160 metros de túneles, que, en realidad, son el alcantarillado. El entramado subterráneo fue construido en torno a 1765, 6 años después del inicio de las obras de construcción del edificio. Entrar en estas galerías de modo aventurero es un peligro absoluto. El mismo pozo de acceso carece de escaleras o elementos para el descenso y en toda la red de túneles falta oxígeno, afirmó Tomás García, inspector jefe de la unidad de subsuelo de la Policía Nacional. Una advertencia válida, de cualquier forma, a los más osados exploradores del subsuelo laberíntico de Madrid. La estación de Chamberí estuvo en funcionamiento 47 años, hasta 1966, cuando los andenes de la línea 1 se ampliaron de 60 a 90 metros, entonces su situación en curva y cercanía con la estación de Iglesia hizo que la cerraran, siendo la única en toda la historia de Metro de Madrid que ha sido clausurada. A día de hoy los trenes que circulan entre Bilbao e Iglesia continúan atravesando esta estación, pero sin detenerse, razón por la que se la comenzó a llamar la estación fantasma. Durante la visita veremos cómo pasan los trenes llenos de viajeros, y sientes cómo este lugar se ha quedado anclado en el pasado. Es una suerte poder verlo conservado tal y como era entonces.
La caseta de los trabajadores, la máquina expendedora de billetes, los tornos, letreros informativos, señales y anuncios publicitarios en los azulejos, estos últimos son auténticas reliquias. La visita la completamos en una pequeña sala de cine, improvisada en una antigua salida del metro, donde podemos ver un vídeo muy interesante de la historia de la estación y del metro de Madrid. Por cierto, fíjate en la hora en la publicidad de la estación. Si conoces estos temas de los Illuminatis, sabrás que eso no se dejó allí de forma casual. Algunas curiosidades. La estación volvió a abrirse al público reconvertida en museo en marzo de 2008. Durante la Guerra Civil, esta estación sirvió de almacén y refugio durante los bombardeos. Es obra del arquitecto Antonio Palacios, el que fue encargado de diseñar los interiores de las primeras estaciones de metro, y también responsable de importantes edificios de la capital como el Palacio de Cibeles. Un billete sencillo en la época costaba 10 céntimos de peseta, lo que equivaldría a 0,001 euros. Actualmente la red de metro de Madrid cuenta con 293 kilómetros de vías y se trata de la quinta más grande del mundo por detrás de Londres, Nueva York, Moscú, Tokio y Seúl. Si el vídeo te ha gustado, dale al pulgar arriba. Noruega, el país donde más portales dimensionales del mundo se abren. La razón de este misterioso país donde tan claros portales se están abriendo puede ser por la tecnología nazi que estos dejaron en este país. Noruega fue el último bastión europeo nazi hasta el último día de guerra. Fue defendido con uñas y dientes por los nazis hasta 1945. La razón de esta defensa nazi es que aquí está toda la élite nazi, incluido el propio Fidel y Eva Braun. Había dos destinos para estos nazis que ya tenían la guerra perdida: desde Noruega un viaje a una ciudad construida por los nazis en la Antártida. El otro destino y más peligroso, usar la campana nazi para un viaje de tiempo a una época que se cree la raza humana no existía aún. Una de estas campanas está todavía en Noruega y es la que se usa para abrir dimensiones. De nuevo un extraño fenómeno grabado en Esdalen, Noruega, 11 de noviembre 2012. Nuevo fenómeno luminoso en Esdalen el 11 de noviembre de 2012. Luces inusuales se han reportado aquí desde 1940 o desde antes. Una actividad especialmente alta de las luces de Esdalen tuvo lugar entre diciembre de 1981 hasta el verano de 1984, cuando las luces se observaron de 15 a 20 veces por semana. La frecuencia de las luces causó que numerosos turistas permaneciesen agrupados allí durante la noche para ver el fenómeno. Desde entonces, la actividad ha disminuido y ahora las luces se observan unas 10, 20 veces por año. La luz de Esdalen con frecuencia es una luz brillante, de color blanco o amarillo de origen desconocido, de pie o flotando sobre el nivel del suelo. A veces, la luz puede ser vista por más de una hora. Hay otros varios tipos de luces inexplicables observadas en el valle de Esdalen. Coordenadas Google Earth. 62, 8206, N11, 2013, E. A pesar de las investigaciones en curso, no hay una explicación convincente sobre el origen de estas luces. Sin embargo, hay numerosas hipótesis de trabajo. 1. Un proceso de combustión en el aire con la participación de nubes de polvo del fondo del valle que contienen escandio. 2. Las luces están formadas por un grupo de macroscópicos cristales de culombio en un plasma producido por la ionización del aire y el polvo por partículas alfa durante la descomposición del radón en una atmósfera polvorienta. 3. Un producto de la piezoelectricidad generado bajo cepas rocosas específicas, porque muchas rocas cristalinas incluyen granos de cuarzo que producen una intensa densidad de carga eléctrica. Pero, ¿y si las hipótesis anteriores no son correctas, y el fenómeno está relacionado con los ovnis / portal ovni? Informes de testigos. Dentro de la luz pude ver claramente la silueta de un objeto en forma de bala. Sentimos que había algo sobre nosotros. Miramos hacia arriba, y había una luz parpadeando. Tenía un color verde y se cernió sobre nosotros durante unos 5 o 10 segundos. Entonces, de repente, desapareció. Mi marido y yo estábamos cogiendo un poco de madera del valle una noche, y luego una luz. No hizo absolutamente ningún sonido. Estaba un poco más allá, no muy lejos de todo. El recipiente tenía dos luces. Tenía una forma de una especie de pedazo de pan. Seguro que no era un avión. El primer vídeo muestra la luz reciente registrada el 11 de noviembre de 2012.
El segundo vídeo es un documental, en inglés, acerca de las luces de Sdalen / fenómeno ovni, incluidos los informes de testigos presenciales. El proyecto Sdalen fue un laboratorio instalado en Sdalen, Noruega, en el que equipos de ufólogos de distintas nacionalidades, principalmente Noruega y Suecia, realizaban vigías con equipos electrónicos para tratar de captar las luces que frecuentemente se observan en el valle. Un misterio que se niega a desaparecer. Después de 20 años, los investigadores han hecho borrón y cuenta nueva con las pesquisas que se llevan realizando desde 1994 en el valle de Sdalen. Desde hace unos 100 años, se llevan registrando numerosas e insistentes apariciones de unas extrañas luces que rondan dicho lugar. Hace unos 20 años que los estudiosos llevan haciendo vigilancias en dicha zona. En 1984, en un espacio de tiempo de varias semanas, pudieron ser fotografiadas hasta 53 apariciones por un equipo de expertos. En aquella laboriosa investigación llegó a participar ni más ni menos que uno de los más conocidos investigadores del fenómeno ovni, Joseph Allen Hynek. Hynek, Joseph Allen, 1910-1986, nació en Chicago el 1 de mayo de 1910. Es quizá el científico más conocido en el mundo por su apasionada búsqueda de respuestas sobre los ovnis. Su conversión del escepticismo a la aceptación de la existencia de estos fenómenos fue un factor clave para que convertirse en un mito vivente en los ambientes ufológicos, e incluso fuera de ellos, donde también es conocido, sobre todo, tras haber asesorado a Steven Spielberg en el guión del film Close Encounters of the Third Kind, Encuentros cercanos del tercer tipo, en América Latina, Encuentros cercanos en la tercera fase, en España. Algunos de aquellos objetos fueron registrados por radar, lo cual concede corporeidad física a dichas luces. 10 años después, las pesquisas entraron en una nueva era. Hasta 60 investigadores dirigidos por Erling Straud, de la Universidad de Østfold, Noruega, colocaron cámaras y sensores que durante 24 horas controlaban el valle, pudiendo captar de esta forma las propiedades de estos objetos. En el transcurso de más de 10 años, se han llegado a contabilizar y grabar cientos de fenómenos de este tipo. En un informe final se especifica que las características de estos fenómenos luminosos no se corresponden a nada conocido por la ciencia. En 1994, tuvo lugar el primer congreso científico sobre el fenómeno, donde las eminencias, Boris Smirnov, nominado a premio Nobel, y el Dr. David Freiberger, se pronunciaban sobre dichos casos aún no explicados por la ciencia actual. Descripción de los diferentes fenómenos observados. Existen varias formas en las que aparecen estos fenómenos en el valle de Sdalen. Las diferencias podían ser tan dispares que tuvieron que clasificar estos fenómenos según podían verse en las fotografías, e incluso por la descripción de los observadores. Los fenómenos se pueden organizar en diversos tipos, basados en su forma de aparecer, sus movimientos y el comportamiento de estos. La mayoría de las descripciones, dada por los observadores, hablan de un light fenómeno visto cuando la luz exterior es menos intensa o incluso en plena oscuridad, resultando más fácil obviamente, verlas de esta última forma. El 85% de los reportes que pudieron catalogarse con la actividad más alta, ocurrió a principios de los 80, donde se comenzó a hablar del fenómeno luz ovni en el glaciar Briksdal, Noruega 2014. Un objeto no identificado sobrevuela el glaciar Briksdal. Les mostramos la fotografía que hizo un colaborador de nuestra revista y tratamos de desentrañar el misterio. Es muy posible que esta fotografía sea de las pocas, si no la única, que documenta actividad ovni en Noruega durante este verano. Para ser más precisos, el hecho ocurrió en la mañana del 6 de junio. Nuestro colaborador se encontraba en un claro día al pie del glaciar Briksdal, uno de los parajes más impresionantes y bellos que puede dar la naturaleza. El glaciar Briksdal es un brazo de un glaciar mayor, el glaciar Jostedal, y en su conjunto forman la mayor extensión glaciar de la Europa continental, solo superado por los imponentes glaciares del archipiélago de Svalbard, del que seguramente hayan oído hablar por ser el centro mundial de conservación de semillas de toda la flora mundial. Volviendo a nuestro tema, nuestro amigo nos indica que en el momento de hacer la fotografía con la cámara de su móvil Samsung Galaxy Z, solo se fijó en que su acompañante saliera bien encuadrada, con el brazo apoyado en la barandilla de la orilla del río, delante del espectacular conjunto de montañas a ambos lados, el glaciar en medio y el río fluyendo desde este hasta el lugar donde se encontraba tomando la fotografía. Sin duda, hay que reconocer que nuestro amigo sabe hacer fotografías realmente bonitas. En la imagen que publicamos en Milnum, nos van a excusar que por razones de preservar la intimidad de nuestros amigos, hayamos recortado la parte inferior de la fotografía.
Por lo demás, les podemos que la fotografía no ha sufrido alteración alguna. Una vez que volvieron al hotel, nuestro amigo se puso a revisar las fotografías de la jornada. Cuando llegó a esta, amplió la zona del glaciar para observar los detalles del hielo y he aquí su sorpresa cuando se topa con un punto negro. En esta otra fotografía les ampliamos la zona en la que parece distinguirse el clásico platillo volante. Es cierto que la zona ampliada carece de resolución, pero se puede intuir una forma que desde luego no se parece en nada a la de un avión comercial o a un caza de guerra. Más bien parece una forma de casquete polar o incluso cónica con detalles perimetrales. Antecedentes de avistamientos en Noruega, el proyecto Sdalen. Informes de avistamientos ha habido muchos y por todas partes, pero parece que existen determinados focos o puntos calientes a lo largo del planeta en el que la aparición de luces de origen desconocido es más numerosa. Este es el caso de la pequeña ciudad de Sdalen, situada en el centro del país, a una distancia de 455 kilómetros por carretera y poco menos de 300 a vuelo de pájaro al noreste del glaciar Briksdal. Desde 1983, vienen sucediéndose diversos episodios documentados que ha hecho que la ciudad se organice para tratar de esclarecer el origen de los sucesos. Su página web Project Sdalen, mantenida por el Østfold University College, contiene todo tipo de datos y links sobre los posibles avistamientos de los que se han hecho varios documentales que pueden encontrarse fácilmente en YouTube. En aquel año de 1983 se llegaron a reportar 53 informes de lo que los lugareños han llamado el Sdalen Phenomena, si bien últimamente se ha reducido a una veintena por año. Basta visitar la web para ver el rigor con el que la gente de los Østfold University College está tratando el tema. Fechas, descripciones, y hasta la disposición de 3 cámaras de emisión en vivo del paraje. En el momento de escribir este artículo, al menos en nuestros equipos solo se registraba señales de video en la cámara 2. Disponen además de un link con información de los vecinos desde el año 1996. En la página de informes de 2014 2 vecinos informan respectivamente de actividad en enero y mayo respectivamente. En ellas aluden a luces cuyo movimiento es errático, lo que descarta el movimiento de un avión. En cualquier caso, para evitar confusiones también disponen de un link con la actividad del tráfico aéreo regular que sobrevuela Sdalen. La curiosidad no ha hecho utilizar esta herramienta informática para saber qué tráfico aéreo regular había el día 6 de junio en el que nuestro amigo colaborador hizo la fotografía del glaciar Briksdal. Hemos acotado la búsqueda entre las 10 am y las 12 del mediodía, período dentro del cual se tomó la imagen del glaciar. Como pueden observar en la imagen del tráfico aéreo del mapa de Noruega, en el que hemos situado Sdalen y el glaciar Briksdal, no hay tráfico alguno que hubiera sobrevolado la zona del glaciar, acumulándose los trayectos aéreos en la parte este del país a esas horas de la mañana. Como en la mayoría de las ocasiones, llegado este punto de la investigación, la falta de datos es la característica predominante cuando se trata de explicar un fenómeno de avistamiento de un objeto no identificado y solo queda especular con diversas posibilidades. En el caso del artefacto de Briksdal, nos quedamos con el bello paraje del glaciar y una figura borrosa en medio del cielo. No obstante, no me digan que no resulta cuanto menos interesante. Aquí en este video te muestro imágenes captadas por mi en Google Earth de rayos de luces en luz del día en Sdalen. En las coordenadas de Google Earth esta curiosa imagen 62, 50, 11, 55, N11, 11, 29, 29, E.